Ofrecer visión a la verdad. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05. Iniciamos nuestra jornada de Visión a la Verdad aquí en Visión Informativa y vamos a recibir a Fausto Giraldo, quien es analista político. Con él vamos a hacer un análisis, una evaluación de cómo se está haciendo la reestructuración post 16 de noviembre. Fausto, un gusto saludarte. Soy Tanya Zambrano desde los estudios de Radio Visión. Bienvenido. Saludos cordiales, Tanya, a usted, a todos los amigos que nos observan y nos escuchan. En estas últimas 48 horas, por decirlo así, se han presentado varios cambios en el gobierno. Se ha generado una crisis en el gabinete y dentro de este tema vemos que hay una ministra de Trabajo que ya deja el gobierno. Vemos que es muy probable de que exista una reestructuración en el Ministerio de Gobierno donde lo preside Zaida Rovira. Vemos que nuevamente la figura de Ariana Tanca vuelve al escenario político en el Ministerio de Inclusión Económica y deja de ser la viceministra de la Mujer. ¿Cómo entendemos esta situación en el ámbito político? ¿Esto es estratégico o es una crisis interna que está viviendo el gobierno? Es evidente que luego de los resultados de la consulta popular y que fueron adversos al gobierno, se provoca una crisis de gabinete en función de que habría una valoración de que gran parte del gabinete no se incorporó a la línea o al proceso que el presidente de la República estaba impulsando en torno a la consulta y el referéndum. Ahora, también hay que considerar que algunos ministros cometieron errores importantes de cara a la ciudadanía, sobre todo en el manejo de la información y la comunicación política desde cada una de sus áreas. Entonces, eso implicaba evidentemente una respuesta de todos los gobiernos, no es solo de este, es la reoxigenación del gabinete y precisamente diría yo el presidente va a renovar sobre todo en áreas estratégicas que le permita de alguna u otra manera darle soporte al régimen, porque luego de la consulta popular pues va a ser más difícil que pueda desarrollar una gestión gubernamental anclada a la relación con la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque a la final el resultado de la consulta popular no es que pertenece a una organización política, sino que si nos damos cuenta nosotros fue el resultado de la acción de la ciudadanía. Cuando observamos a indígenas, cuando observamos a ecologistas, observamos a trabajadores, observamos a estudiantes, observamos a comerciantes, ¿no es cierto?, a pequeños emprendedores que desarrollaron una campaña por sí, ¿no es cierto?, desde su lado, desde su ámbito, y no precisamente una campaña vinculada a una organización política. Y eso entonces hace más difícil aún al gobierno enfrentar la gestión a futuro luego de la consulta popular, porque ya no es un solo frente, el frente político partidista con el que se confrontaba permanentemente. Ahora son varios sectores que si no desarrolla una acción ejecutiva fundamentalmente de resolver problemas fundamentales que requiere la ciudadanía, va a tener varios brotes de movilidad social. Desde el enfoque social, como usted lo menciona y de acuerdo a su perfil, es importante entender, por ejemplo, qué mensaje le está enviando el sector, la comunidad al presidente Noboa y cómo él debe actuar en este momento donde estamos en incertidumbre por la cantidad de cambios que se están realizando. Bueno, aquí el mensaje claro es exigencia, ¿verdad? Y rechazo. Exigencia a que el gobierno modifique muchas de las acciones que ha venido desarrollando. No decimos en torno a la confrontación a la violencia y delincuencia organizada. Ahí ha desarrollado algunas acciones, pero al parecer no existe una estrategia clara y por ello es que se evidencia que en este año, durante los primeros 10 meses, tengamos alrededor de 4.500, 5.000 asesinatos o homicidios, ¿no es cierto?, producto del crimen organizado. Entonces, hay una exigencia de la ciudadanía a la formulación y ejecución de políticas públicas, ¿no es cierto?, para atender los problemas fundamentales. Ese es el resultado incluso o una de las motivaciones de la consulta popular en el resultado del no. Es decir, el gobierno no ha estado atendiendo adecuadamente las necesidades y los requerimientos sociales y ciudadanos
y por tanto hoy la primera lectura que el gobierno debe hacer es entender de que debe modificar su gestión. Lo segundo tiene que ver con entender de que la forma de gobernar no es la adecuada o no ha sido la adecuada, ¿verdad? Hay un rechazo a esa forma de gobierno, por un lado con la generación de mecanismos populistas de gobierno, es decir, entrega de dádivas en función de mitigar o contener la paralización, pero también al mismo tiempo en función de imponer, ¿cierto?, a través de la propia Asamblea Legislativa, a través del criterio de movilización o a través de los mecanismos de comunicación y el marketing político, desarrollar un posicionamiento autoritario, prepotente, ¿no es cierto? Lo que se trata es entonces de entender, aunque es muy difícil, ¿sí?, sobre la base de que el carácter del gobierno es de neoliberalismo y populismo demagógico, evidentemente es muy difícil, pero el gobierno debería entender de que necesita acercar un poco su gestión a la ciudadanía para que no tenga este tipo de confrontaciones. La consulta popular y el referéndum ha dicho al presidente: vea, tenemos desconfianza de lo que está haciendo en el gobierno, presidente, tenemos insatisfacción de lo que ha realizado con el gobierno, y tercero, tenemos también incertidumbre de lo que puede pasar a futuro con el Ecuador y con los ciudadanos. Ahora, Fausto, ¿quién está ganando terreno con todo esto? Con este gran remesón que se está realizando dentro del gabinete, con este gran remesón, con ese mensaje que usted menciona que es bastante claro hacia la gestión del presidente Daniel Noboa, pero ¿quién está ganando terreno, por ejemplo, en el círculo cercano del presidente tras este golpe? Estas renuncias políticas son parte de un reacomodo estratégico que se están realizando. ¿Cuáles serán las implicaciones que vamos a tener los ecuatorianos a largo plazo? Porque, insisto, estamos en una especie de incertidumbre que todavía no sabemos cómo va a continuar reaccionando el presidente, cómo va a seguir reaccionando el Ejecutivo. Bueno, evidentemente hay un desgaste del gobierno, ¿no es cierto? No producto solo de la consulta popular y el resultado. Es un desgaste de todo el periodo de ejecución desde el 2023, ¿verdad? Entonces, sí hay efectos políticos que a futuro le van a pasar factura al gobierno. Es decir, por ejemplo, toda decisión que la adopte lo va a tener que tomar en función de medir la relación con la sociedad y la población y cuál podría ser la respuesta de la ciudadanía, ¿no es cierto? Un proyecto de ley que envía a la Asamblea Legislativa tiene que ser medido de tal manera incluso que ahora con la consulta popular se dio, digamos, un espaldarazo a la Corte Constitucional y el gobierno ya no puede generar ese tipo de confrontación con la Corte Constitucional. Luego, más adelante, en el 2027, yo creo que va a ser el partido de gobierno uno de los partidos más golpeados en el país, incluso en la posibilidad de captar alcaldías o prefecturas principalmente. Y los aliados, evidentemente, al gobierno van a tener golpes certeros también y no van a tener opciones, incluso en algunos casos, de poder ser reelectos, ¿verdad?, en la cuestión seccional. Más adelante también el presidente de la República va a tener complicaciones. Yo creería de que dentro del proyecto, el imaginario del presidente era la reelección a la presidencia de la República en el 2029, cosa que no sucedería por estas circunstancias y estas condiciones. Es decir, Fausto, que estamos hablando que el principal golpe que está teniendo el presidente es en la gobernabilidad. Estamos teniendo una crisis de gobernabilidad en el Ejecutivo, impulsando reformas estructurales, y ahí viene otra preocupación latente. Finalmente, este gobierno pasaría a ser, al igual que el de Moreno, de Lazo, un gobierno que sigue cometiendo errores y respaldando, por ejemplo, las acciones que hacía el correísmo o elevando esa línea discursiva. Sí, yo creo que si usted hace un análisis un poco comparativo en la relación ejecutiva del periodo del correísmo con el presidente de la República, ha tenido síntomas similares, ¿no es cierto? Autoritarismo, prepotencia, imposición, por ejemplo, ¿no es cierto? El cometimiento de errores en función de la confrontación con sociedad, medios de comunicación, actores políticos, el tema de reformas políticas, incluso despido de trabajadores, ¿no es cierto? Reformas tributarias y elevación de impuestos, etcétera. Es decir, usted observa y hay una
similitud. Lo único que cambia es de que el populismo de Noboa es de derecha y el populismo del correísmo es socialdemocracia, no es de izquierda. Ahora, lo otro es de que evidentemente el golpe de este resultado electoral lo recibe directamente el gobierno, pero también todos sus aliados. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa tiene algunos aliados el gobierno que van a tener que responder de manera diferente. Por ejemplo, el asambleísta de Imbabura, de Construye, ¿no es cierto?, cuando tuvo un respaldo ciudadano en las elecciones anteriores, hoy evidencia entonces un desgaste y la ciudadanía pues va a cuestionar cualquier acción que vaya en contra del pueblo. El otro elemento es efectivamente el proceso de gobernabilidad que puede generar en el país, ¿no es cierto?, entendiendo esta lectura necesaria que debe hacerla el presidente. Pero como ya hemos venido identificando, el presidente tiene una identidad muy, firme en su posición de seguir con sus ideales, y eso puede significar entonces de que continúe la confrontación. Ahora, desde afuera, desde lo exterior del gobierno, hay que considerar un hecho. Si bien es cierto, existe esta confrontación política entre correísmo y ADN, no significa de que haya existido, al menos en la campaña electoral, una polarización de la población en estas dos corrientes, porque como se evidenció, el propio correísmo no fue actor fundamental dentro de la campaña electoral. Es decir, que el correísmo está equivocado al asumir el triunfo del no como si fuera ellos quienes tuvieron la bandera de liderazgo de este 16 de noviembre. Y hago este comentario porque vemos a una de sus principales, como es la señora Luisa González, que salió en video, salió en varios discursos celebrando el triunfo del no y asumiendo que este triunfo lo lleva la Revolución Ciudadana. ¿Esto es real? La ciudadanía debe estar clara en un hecho. En las elecciones, ¿no es cierto?, anteriores para la presidencia de la República, el Ecuador le dijo no al correísmo. Y ahora en la consulta popular el Ecuador le dijo no al gobierno, a ADN. Es decir, las dos fuerzas partidarias en el mismo año, corto periodo, han sido rechazadas en su momento contextual y coyuntural. La campaña electoral no fue referente a la Revolución Ciudadana. La campaña sobre la consulta popular la hicieron los ciudadanos, incluso comunicándose en cada barrio, esa conversación que se hacía de hormiga, de casa en casa, de familia en familia, en esa comunicación que despertó el interés sobre todo, porque a la final la Asamblea Constituyente era el tema fundamental que preocupaba a la ciudadanía porque podría generar cambios y pérdidas de derechos fundamentalmente. Entonces, aquí, como yo digo, el país no está dividido o polarizado en dos visiones o pensamientos. El país tiene multivisiones, tiene diversidad de pensamientos. Y ese tercer pensamiento es la gran mayoría de ecuatorianos que son los ganadores en este proceso electoral. Más allá de que ya hemos tenido los derechos conquistados dentro de la Constitución, no significa que nosotros hayamos perdido desde el punto de vista electoral, lo que sí sucedió con el gobierno y anteriormente ya en las elecciones presidenciales, la Revolución Ciudadana. Yo creo que debe haber claridad y la Revolución Ciudadana no puede apropiarse de una victoria ciudadana y social, porque como dije en principio, el actor fundamental fueron los indígenas, fueron los ecologistas, fueron los estudiantes que querían ingresar a la universidad, fueron los trabajadores que no querían ser despedidos ni que se eliminen sus décimos, fueron los pacientes del sistema hospitalario y de la seguridad social, incluso me atrevería a decir, dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron actores importantes con el depósito de su voto y la conversación con sus familias para votar por el no. Es decir, no se trata aquí de arrogarse triunfos y victorias que no les corresponden. La Revolución Ciudadana tendrá su espacio, tendrá su momento, después vendrán elecciones y la ciudadanía determinará realmente a quién valorar y calificar quién deba gobernar este país. Fausto, todo este tema es sumamente interesante y de acuerdo a tu explicación, lo que podemos entender es que estamos hablando, primero,
amo la diversidad de pensamiento que tiene nuestro país. A pesar de que es un país tan chiquito, tiene una manera tan increíble de sorprendernos a nivel político, que siempre voy a admirar, y siempre he dicho que Ecuador es una escuela de análisis, y que cuando queremos aprender de políticas, de crisis, de gobernabilidad, siempre Ecuador presta el mejor escenario para hacerlo. Pero más allá, estudiando y entendiendo tus palabras, estamos viviendo una nueva era, donde los votantes no votaron con un pensamiento crítico y maduro, más allá de emocional, porque indistintamente de la realidad que estamos pasando, sí se tomó la molestia de leer, de entender y de generar una crítica a cada una de las preguntas, y ese es el resultado del 16 de noviembre. Pero ¿qué le espera al Ecuador? ¿Y qué le espera indistintamente del partido de ADN o del Partido de la Revolución Ciudadana? Estamos hablando que en este tablero, en esta polarización, es el ambiente propicio para reconfigurar los partidos políticos o para generar nuevos rostros. Esta derrota al gobierno le representa que si no genera reconfiguración, volveríamos a tener un gobierno de paso que impulsaría a uno anterior de hace más de 10 años. Finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos como ecuatorianos a nivel político? ¿Crees que existan verdaderos liderazgos que puedan asumir, o esta es la oportunidad perfecta para que el presidente tome cartas sobre la mesa y comience a escuchar a las bases? Mire, es importante lo que usted señalaba, ¿no es cierto? La ciudadanía reflexionó su voto, y eso permite entender de que la ciudadanía no va a ser, perdón la expresión, tonta útil de los políticos. Ha razonado esta votación en función incluso de los resultados que establecen, por ejemplo, la diversa cantidad de votos obtenidos por cada una de las preguntas. La pregunta sobre la reducción de la asamblea casi logra, digamos, acercarse de mejor forma a ser aprobada por el sí. Es decir, la ciudadanía de una u otra forma en esa pregunta refleja también un rechazo, pues, ¿no es cierto?, a la partidocracia, a la política en el país, un cuestionamiento a las conductas, ¿no es cierto?, equivocadas, erradas, y que a veces son esas las que se promocionan en los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo las malas prácticas políticas de las organizaciones partidarias, que lo único que hacen es establecer, por ejemplo, cacicazgo, establecer imposición, establecer corrupción, ¿no es cierto?, establecer insulto, agresión y mala ejecutoria de políticas públicas en sus periodos y en los niveles de gobierno en el país. El presidente de la República, yo diría, si es que es sensible, debería hacer un acercamiento hacia la ciudadanía, más allá de que hable o de los mensajes o de los discursos cortos o largos en los medios de comunicación y en los eventos. Se trata entonces de entender que no es solo el presidente de la República, sino también es todo un equipo de trabajo, y al mismo tiempo es toda una línea de pensamiento y visión que tiene que ser concatenada con la necesidad y la realidad territorial y social del país. Y evidentemente en el plano político, yo diría de que todas las fuerzas políticas que existan aún, que tengan vigencia, que el Consejo Nacional Electoral no las descalifique aún, deben repotenciar y desarrollar una especie de reingeniería interna, porque nosotros observamos de que los partidos políticos no están construyendo cuadros. Hay cuadros fuera de los partidos políticos, pero tienen celo y recelo en torno a involucrarse a estos partidos políticos que ya existen, porque en definitiva han estado contaminados de politiquería. Hay cuadros importantes que se pueden valorar, ¿no es cierto?, que pueden generar alguna perspectiva de gobierno, porque a la final lo que nos debe interesar a la mayoría de ecuatorianos es que en cualquier momento de estos contemos con un gobierno que desarrolle una excelente gestión en beneficio del desarrollo económico, sí, pero a la par y conjuntamente el beneficio del desarrollo social, como ejes transversalizados entre los dos, capaz de que se pueda atender solución a los problemas fundamentales que tiene el país y los ecuatorianos.
Ojalá aspiremos a que haya una rectificación, más allá del cambio de gabinete que yo suelo decir. No se trata solamente de cambiar de personas o figuras, sino se trata de cambiar de política y visión de país. Y eso es lo que le hace falta al presidente Daniel Noboa, y quizá también a un entorno que no es el que ocupa los cargos en los ministerios, sino que el gobierno tiene un entorno, ¿no es cierto?, político, consultor, asesor, que a la final yo creo que le están haciendo mucho daño, y también debería revisar qué es lo que debe cambiar de esa gente capaz de que pueda concebir de mejor forma esa visión que estoy señalando como país. Fausto, ya en la parte final, y súper clara en cada una de tus comentarios, la ciudadanía prácticamente expresó no solo un no me gusta tu partido, no me siento identificada contigo, lo que es la ciudadanía dijo fue: no estoy recibiendo lo que esperaba, y ese creo que es el golpe más fuerte, ese remesón político que le está dando o está abriendo espacios en este preciso. Pero ya para finalizar y para quedar bastante claros en todo lo que se está viviendo, en todo este entorno, primero el rol de la Asamblea, ¿cuál es tu análisis? El señor presidente de la Asamblea, Daniel Olsen, dijo que todas las semanas iba a realizar actividades. En este último mes no se realizaron absolutamente nada, vemos a una asamblea paralizada recibiendo sueldos completos durante todo un mes. Nosotros, los ciudadanos promedios, no podemos darnos ese lujo, porque si no trabajamos un día, tenemos un descuento en nuestro salario. Pero finalmente, dentro de todo este análisis, ¿quién capitaliza políticamente esta derrota del gobierno? ¿Social Cristiano, CONAIE, el correísmo o los nuevos actores, como tú mencionabas? A ver, yo creo que hay varios actores que pueden capitalizar, ¿no es cierto? Algunos actores político-partidistas, yo creo que sí, la Revolución Ciudadana podría de alguna manera capitalizar, en tanto, no el porcentaje total, ¿no es cierto?, de la respuesta, pero podría capitalizar en tanto tiene vínculos con la Constitución creada, es decir, ellos hacen suya, ¿no es cierto?, el mérito de que en su periodo se aprobó la Constitución y la ciudadanía le dio el respaldo, entre comillas, a la Constitución que ellos aprobaron. Por ahí es un poco el manejo, la cosa que ellos quieren, digamos, delinearla. Sin embargo, yo diría sí, por ejemplo, tuvimos un paro nacional con mayor radicalización en la provincia de Imbabura. La CONAIE como tal no creería que sea la organización capitalizadora, pero sí creería que el movimiento indígena, es decir, como sector social, los indígenas tienen de una u otra forma un apoyo, un respaldo o un espaldarazo, por lo menos en el resultado de la consulta popular. Otras organizaciones sociales, no quizá incluso como organizaciones sociales, perdón, sino como sectores, ¿no es cierto? El tema de los trabajadores, el tema de los estudiantes, ¿verdad? Creo yo de que sí hay como sectores principalmente. La verdad es de que no hay una claridad. Lo que sí podríamos decir es de que hay claridad en torno a que la capitalización no la hace ningún partido aliado o vinculado al gobierno. El Partido Social Cristiano, pese a que expresó ciertos cuestionamientos, por ejemplo, a las acciones del presidente, no tiene una capitalización. ¿Por qué? Porque no fue una fuerza visible y contundente en la campaña electoral, ¿verdad? Ni por el no ni por el sí. Y otras fuerzas que se desvanecieron en el proceso. Yo diría de que más allá de la capitalización política de esta derrota del gobierno, tiene que ver como qué construimos, ¿no es cierto?, como sociedad, la necesidad de mejorar, cambiar, modificar y de exigir a los políticos que ejecuten si es que llegan al poder. ¿Qué hacemos desde el barrio, desde la comunidad, desde los medios de comunicación, desde las cámaras, ¿no es cierto?, desde las federaciones, para construir propuestas, ¿no es cierto?, imaginarios de idearios que tengan relación con la solución a problemas fundamentales? Y no se trata solamente de delinear pensamientos, sino de delinear proyectos, de delinear programas, planes que permitan entender de que esas ideas pueden conllevar en algún momento a que alguien encabece un proceso organizativo y pueda entonces llegar a la presidencia de la República y ejecutar nuestras aspiraciones.
No pensemos que las cosas se deban hacer solamente como respuesta, ¿no es cierto?, coyuntural a las problemáticas o a la ejecutoria del gobierno. Pensemos también como ciudadanos en estrategia, es decir, cómo es que los agricultores, los campesinos, cómo es que los pescadores, cómo es que los artesanos pueden formular ideas, proyectos y no solo entregarlos, sino hacerlos suyos e impulsarlos conjuntamente con líderes sociales principalmente y actores que no estén buscando beneficiarse personalmente del poder, sino que estén pensando en atender necesidades generales de los ecuatorianos y del país. Fausto, yo quiero agradecerte enormemente por este análisis, por esta entrevista. Vamos a seguir invitándote para hacer estos espacios de diálogos. Me encanta tu postura y concuerdo contigo que aquí el empoderamiento barrial, el empoderamiento ciudadano también hace fuerza cuando más se necesita mejorar las condiciones de nuestro país. Estoy segura de que, o creo firmemente, de que las pequeñas acciones siempre logran grandes resultados y comenzar desde nuestro entorno a hacer espacios o empoderarnos de nuestros espacios, exigirles a los gobiernos locales, hacer empoderamiento de nuestras bases sociales, nos ayuda también a mejorar esta crisis política que puede existir en el Ecuador. De mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, la gentileza, y con gusto estamos a su disposición. Ahí escuchábamos al magíster Fausto Giraldo, quien es analista social y político de la provincia de Imbabura, quien nos acompañó en este espacio de Visión a la Verdad. Son las 7:31, nosotros vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. En Radiovisión Manabí, inicio del espacio publicitario. Manta lo es todo, Manta es puerto, es lucha, es identidad. Radiovisión Manabí, la voz que le habla al alma de esta ciudad. No nacimos en cualquier parte, nacimos frente al mar y por eso hablamos con orgullo y corazón manabita.